toca hoy, queridos colegas, queridas colegas, la unidad temática número 3, que tiene que ver con sectores y actores productivos, que es parte de las estrategias de implementación de educación técnica, tecnológica y productiva como parte de este diplomado en educación técnica, tecnológica y productiva. Bien reiterativo, como siempre. Para ello les he preparado para compartirles, queridos colegas, un contenido no muy extenso, pero sí muy denso. Lo primero, como dice la propuesta del diplomado, hacer un mapeo de vocaciones y potencialidades por contexto. Como ya conocemos, ya comprendemos, entendemos a qué se refieren vocaciones y potencialidades, pues ahora tenemos que hacer un mapeo. Es un trabajo técnico, pero que lo vamos a desarrollar. Y antes de ello, es importante, yo quiero introducir algo que para mí tiene mucho significado en términos pedagógicos, en términos didácticos y sobre todo que forma parte de lo que es el modelo educativo sociocomunitario. Comprender nuestra realidad y es retroceder un poco, unos 50 años más o menos, o 40 si mal no recuerdo, a algo que revolucionó la sociología y la antropología tanto en el Perú como en Bolivia, o Bolivia y el Perú. Y es el de entender cómo nuestra dinámica económica en el mundo andino está relacionada con las características físicas, geográficas y climáticas. Y ello ha relacionado durante cientos de años la sobrevivencia de los habitantes de este lugar. Y que hoy diríamos en términos económicos, la dinámica económica de nuestras regiones en los Andes, desde la selva hasta, es decir, desde el Amazonas, ya tierras bajas, hasta la costa, y en el caso boliviano también. Con esa comprensión vamos a ver cuáles son las características importantes de nuestro país en cuanto a sus potencialidades y vocaciones productivas. Un segundo punto, la definición e identificación de sectores estratégicos para la matriz productiva. Un poco vamos a repasar qué es la matriz productiva, es decir, cuáles son los sectores más importantes con estos elementos. Sector y actores, matriz y el enfoque educativo para despedirnos el día de hoy. Y antes de ello, quiero que escuchen, son 6 minutos de esta entrevista porque si no va a ser muy largo explicar todo lo que es el control vertical máximo de pisos ecológicos. ¿Ya? ¿De quién? De John Víctor Murra, un antropólogo, arqueólogo peruano que ha puesto en tela de juicio, no en tela de juicio, sino ha puesto en el tapete la razón y el por qué las culturas prehispánicas e incluso preincaicas han desarrollado tanto a pesar de las condiciones duras que existen en esta parte del planeta y exclusiva y específicamente en esta parte del continente. Así que espero que tomen atención. Es un verdadero honor poder contar en este programa con el profesor John Murra, uno de los más importantes investigadores de la cultura de nuestro país. El profesor Murra ha sido presidente de la Sociedad Etnológica de los Estados Unidos, profesor en las más importantes universidades norteamericanas y es un gran conocedor de la realidad de nuestro país. Hay tantas cosas por las cuales quisiéramos conversar, profesor Murra, de los pisos ecológicos, de los tejidos, de los quipus, de su amistad con José María Arguedas, en fin, no sé, tal vez podríamos conversar por el principio, cómo nace su contacto, su acercamiento con esto que ha sido el amor de casi toda su vida, la cultura del Perú, la cultura andina. Yo, estudiante, una vez vi un letrero que decía, se busca arqueólogo que hable castellano, y me presenté. Y me contrataron, era el único candidato. Y de esta manera llego por primera vez a los Andes a través del Ecuador. Pero esto lo hice para ganarme la vida, no pensaba dedicarme a los Andes. Pero la experiencia en el sur del Ecuador, la sierra, me convenció que se trataba de una civilización importante y además este trabajo era
atractivo personalmente, más allá del lado intelectual. El contacto con la sierra particularmente ha sido algo que me ha atraído, y esto fue en el año 41, y desde entonces no he hecho otra cosa, sino estudiar los logros del hombre andino. ¿Qué cosa fue lo que lo sedujo de esta cultura, de las expresiones del hombre del Ande? Mira, yo no soy seguro, uno no es siempre seguro de las motivaciones psicológicas de uno mismo, pero al trabajar en el sur del Ecuador, en la provincia de Cañar, pues me di cuenta que no se trataba meramente de una arqueología, sino que el ser humano en los Andes tenía que de alguna manera combinar lo que era la sierra con lo que era también el oriente, y también en el caso del Ecuador una costa húmeda, a diferencia de la costa peruana, que es seca. La costa ecuatoriana es húmeda, y los contactos, como los Andes son más bajos allá, el contacto entre la zona marítima y el oriente son más fáciles. No hay esta muralla tan alta, tan gruesa hacia el sur. Y al observar todo esto, que en aquella época, estamos hablando de los años 41, 42, pues eran muchas cosas desconocidas, y como un hombre joven, pues me atrajo la posibilidad de aprender y de estudiar este fenómeno, este logro del ser humano, y poco a poco me he dedicado a ello. He hecho otras cosas de vez en cuando para ganarme el pan, pero básicamente desde el año 41 no hago sino estudiar el logro del hombre andino. ¿Y cuál es ese logro, profesor Murra? Mira, primero es la alta población, que siempre es un indicio de la capacidad de producir para alimentar esta alta población, porque no tienes alta población a menos que hay métodos productivos, sistemas productivos que te permiten mantener esta alta población. Y en los Andes, pues hubo millones y millones, no sabemos exactamente cuántos, pero millones de seres humanos que en condiciones difíciles del desierto, por ejemplo, el desierto de Chincha, o la Puna, o una zona como la zona del lago, son zonas muy difíciles, pero al tener alta población, esto te indica que las sociedades que allí vivían inventaron, crearon métodos para alimentar a toda esta gente, y no solo alimentarlos, sino hacer ciudades, templos, construir murallas, construir acequias, construir terrazas. Todo esto presume que había una capacidad productiva que permitía tal desarrollo y tan alta población. Parte de ese descubrimiento suyo son los famosos pisos ecológicos. ¿Qué son? ¿Qué representan, profesor Murra? Es un detalle que en la vida, pues algunas veces detalles asumen una importancia mayor de lo que merecen. Lo que pasa es que en ciertas partes de los Andes, no en todas partes, en ciertas partes de los Andes, la gente descubre que se puede combinar la productividad de una zona a los 3.800 metros alrededor del lago, y que produce básicamente tubérculos, pero faltan otros alimentos. Entonces, no muy lejos, pero más abajo, hay zonas productoras de maíz, o zonas productoras de ucho, de pimienta, o zonas que producen hoja de coca. Entonces, como estas zonas, aunque muy distintas entre sí, se encuentran a distancias muy cortas, 2-3 días de camino, pues se descubre un método que es tecnológico por un lado y económico por otro, y probablemente religioso y qué sé yo más, para combinar todas estas productividades potenciales en un solo sistema económico. Por ejemplo, el reino Lupaja, que eran unas 20.000 unidades domésticas, por lo menos 100.000 habitantes, es una sociedad que tiene su capital en el lago, en Chucuito, pero también tiene tierras más abajo, donde produce maíz, y hasta la costa. Tiene instalaciones salpicadas, dispersas. No trata de controlar todo el territorio. Y creo que esto ha traído el interés, porque tenemos la idea de los mapas europeos, que el país termina donde está la frontera, y que todo el territorio de cualquier estado necesariamente va junto. En los Andes no era así. Los territorios eran dispersos, y al lado de nuestras ubicaciones en el altiplano, otra gente.
parecida a nosotros, tenía sus territorios, sus pueblos, sus señores, sus templos. Y cada uno de ellos tenía territorios a 2, 3 días de camino, y en el caso último de la costa, pues a 10 días de camino, y combinaban en estados o sociedades únicas territorios dispersos. Esto de la verticalidad, eso es un apodo. Lo que importa es que el territorio de una unidad política es dispersa. No tiene que ser todo unido, no es la Alemania junta o Yugoslavia junta, sino los territorios son dispersos. Ahora, esto implica que las varias sociedades con estos territorios dispersos tienen que convivir de alguna manera, que mi caravana tiene que pasar por tu territorio y tú la vas a dejar que pase, y la única garantía es que yo dejo pasar tu caravana. Y el del otro también. Ahora, muchas veces no se logra tal armonía, si están en guerra, están peleándose, pero a la larga tienen que hacer paz, porque todo el mundo necesita el maíz del lado occidental, pero necesita coca del lado oriental, madera para construir los palacios, esto viene de las yuncas. En la costa tienes pescado, tienes yuyos, tienes maíz, tienes coca también, porque hay coca occidental a la vez que hay coca oriental. Entonces, todos esos productos tienen que llegar arriba y la caravana tiene que pasar por territorios ajenos. Lo de pisos ecológicos es simplemente esto, que en los Andes, y no en todas partes, porque no hay ninguna divina pomada en esto, hay zonas donde esto no funciona, y es nuestra tarea de decidir dónde sí funciona y dónde no. Pero en el sur, seguro que funcionaba que una sociedad cuya capital generalmente está arriba, en la Puna, tiene territorios dispersos a 6, 8, 10 días de camino, y de alguna manera esta población dispersa pertenece a una unidad política. Y antes de comenzar, ahí se corta un poco el video porque es lo más importante que quería compartir, queridos colegas, tres elementos importantes a partir de el concepto de vocaciones y potencialidades productivas. Con los aportes antropológicos de este arqueólogo que ha estudiado muchísimo los Andes, ¿partir de qué? De las diferentes regiones existentes en los Andes que tienen diferentes vocaciones y potencialidades productivas. Lo que quiero hacer es hacer una traspolación de lo que hace 50 años se hablaba con lo que ahora es el modelo económico y al mismo tiempo el modelo educativo. Y que de una u otra forma, esto está incorporado en el modelo económico, social, comunitario, y también en el modelo educativo actual, ¿sí? Es decir, cómo la región andina, a diferencia de otros continentes, y eso es lo importante de este arqueólogo, de John Murray, y que estoy seguro que muchos de ustedes en las escuelas superiores de formación de maestros ya lo han leído, y lo han de pasar, porque es inevitable no leer. Y en la universidad, sobre todo en ciencias sociales, en ciencias humanidades, en ciencias de educación, también es inevitable no leerlo. Y su obra culmen, digamos así, se llama así, El control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Y en su propia voz es un, es una entrevista, es una joya esta entrevista, ¿no? Porque me hubiera gustado escucharlo yo cuando estaba en la universidad hace más de 20 años, cuando lo hemos leído, pero no había la tecnología que hoy hay para poderlo escuchar. Y hoy, de varias entrevistas de primera mano, poder escuchar al profesor Moore. Decía, es la forma en cómo la sociedad produce y se vuelve productiva y desarrolla. Todo lo que hemos visto ya lo hacían hace 1000, 1500, 2000 años o hasta hace 500 años y lo seguimos haciendo.
intercambiar e interconectarnos a partir de las vocaciones productivas que hay en cada una de nuestras regiones. Y en palabras del profesor Musa, dice, ¿no es cierto? Por aquí tiene que pasar esto, por esto tiene que hacer, pero tengo que sobrevivir de algo. No es otra cosa que la identificación también de los actores productivos, ¿no es cierto? Y en facilito, La Paz no puede vivir sin los productos, no solamente La Paz, sino todo el occidente, sin los productos manufacturados de Santa Cruz. Dicho de otro modo, ¿dónde vende Santa Cruz si no compramos los cochampinos, los orureños, los potosinos, los productos hechos en Santa Cruz? Y viceversa. Esos productos no pueden pasar a la costa si no es por La Paz u Oruro. Cuando hablábamos, queridos colegas, de las características, y una de ellas era la historia económica del lugar, no era gratis que la ponía, me estaba refiriendo a esto. A pesar del tiempo y a pesar de las condiciones, nuestra lógica sigue funcionando en el sentido que John Murray nos está describiendo para hacer esta entrevista es más o menos de 1991, imagínense, más de 30 años, exacto, sí, más de 30 años. También nos está diciendo que el mundo andino tiene por historia la capacidad de crear y desarrollar territorios propios para desarrollar su economía. ¿Ve? Es decir, dice, tenía propiedades o tenía lugares en Puna, que sería altiplano, en valle, en costa, pero también tenía en tierras bajas. Y es fácil de entender eso, ¿no? Solamente con el fuerte de Samaipata, con lo que son los fuertes o los vestigios arqueológicos en el sur del país y viceversa, que sí había presencia. Pero lo que hay que entender aquí, además de ello, solamente en términos históricos, culturales y antropológicos, y si ustedes quieren, arqueológicos también, es que era precisamente para poder obtener los productos de ese lugar. Y lo que dijo el profesor Umbra, lo que expresa, para poder mantener una población de millones de personas. Dicho de otro modo, las culturas prehispánicas y hasta la actualidad, lo que desarrollamos para poder sobrevivir en esta parte del mundo es el intercambio de lo que hay en un lugar para llevarlo a otro lugar y viceversa. Y de esa forma poder mantener una sociedad o una población tan grande como lo era y la sigue siendo. Nos habla de las fronteras no existen, dice. Está bien. Hoy no podemos pasar sin pagar aduana a Perú o a Chile, pero que en términos económicos sigue funcionando de la misma manera. La importancia, colegas, de comprender el control vertical máximo de los pisos ecológicos tiene que ver con esto que nos ha hablado el profesor. Las capacidades productivas de un lugar y del otro, para lo que dijo también, complementar, combinar la producción. La costa produce peces, o sea, mariscos, etcétera. Lo que no hay en el altiplano, ¿no ve? O lo que no existía les invito a leer el libro, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la miel. ¿Acaso existía hace 500 años, 600 años azúcar en este lado del mundo? Entonces, ¿de dónde venía la miel? Como lo dijo el profesor, de los yungas, que es la cabecera del Amazonas, la cabecera de selva. La madera, acá arriba donde estamos los paseños, donde estamos los sureños, los potosinos, no existe bosques. Tampoco en la costa, donde estaba, en los yungas. Pero eso sería para hacer caminos, para hacer construcciones. Y al otro lado, no hay papa, no hay maíz, no hay chuño. ¿Se dan cuenta? Esa dinámica es productiva, pero de complementariedad entre diferentes regiones, donde los actores productivos
son aquellas familias, aquellas unidades productivas, aquellas empresas, aquellos emprendimientos que dedican a una cosa respecto de la otra. A eso es que le llamamos, queridos colegas, mercado. Es el mercado, eso es occidental, que ya funcionaba bajo otras lógicas en el mundo andino y que sigue funcionando. ¿No vemos o no conocemos acaso compañeras y compañeros que les llaman viajeros, comerciantes que llevan productos de un lado al otro y vuelven a traer? ¿Sí? O que la lógica del hombre y la mujer andina de tener control de los pisos ecológicos sigue siendo la misma. Los compañeros cruceños, sobre todo, de esas bajas, los cambitas, digamos así, tanto del Beni, del Paseño, de Beni, de Pando, de Santa Cruz, tienen un criterio bien interesante y dicen, eh, el paseño, dicen, en realidad el andino es como el judío de los Andes, porque donde va pone negocio. Bueno, desde el punto de vista sociológico y antropológico decimos, sigue siendo la misma lógica. Necesitamos los andinos tener control. En lugar, lo mismo que las mujeres y los varones de tierras bajas suben a tierras altas para intercambiar. Póngale negocios, póngale empresas, lo que sea. Pero no van a encontrar un paseño o un orureño que no tenga su casita en Oruro, también en Cochabamba y en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque ha hecho negocio, no importa cuál. Y que sus hijos e hijas se preparan precisamente para seguir manteniendo ese tipo de actividad económica. Nuevamente, el papel de la educación. Nos pone varios ejemplos y bueno, la entrevista es mucho más larga, el papá está ahí para ver cómo se hacían intercambios, etcétera. Lo que me interesa de estos 6, 7 minutos que hemos visto es que comprendamos cuál es la dinámica en nuestro país de las potencialidades, de las vocaciones y potencialidades productivas y sobre todo sobre la, la articulación de estos con el mundo de la economía y después con el mundo de la educación. Eso nos hace entender de forma gráfica esto. Colegas, el control vertical de un máximo de pisos ecológicos es una técnica de producción andina, digo, técnica y tecnológica en palabras del profesor Musa, que permitió a las culturas prehispánicas desarrollar macrosistemas de cultivo. ¿Ya? El profesor lo llamó sistemas de producción masiva. Sistemas de producción, wow. ¿Ve? Hablamos de tecnología, hablamos del mundo del Internet, de la inteligencia artificial, y hace 50 años el profesor estaba diciendo que ya había sistemas productivos, por ejemplo, de cultivo, aprovechando la diversidad de cada piso ecológico. ¿No ven? Cada piso ecológico nos ha hecho lo que es costa, puna, sierra o altiplano, valle y selva o tierras bajas, aprovechando esa diversidad, ¿ya? A través de su clima, su relieve, altura, entre otros factores. ¿No? Habló del lago, por ejemplo, la forma como las condiciones son tan adversas para producir recursos que alimenten y se produzcan una población tan grande de millones de personas que había y que la sigue viendo. Y yo quiero solamente conocer como el mercado. Esto para ser más productivo cada una de las condiciones naturales, tanto adversas como favorables de la geografía andina. Es una gráfica así de sencilla y la van a encontrar en todo lado. Son las más, ¿no? El control del Océano Pacífico, que a pesar de que nosotros no tenemos salida soberana, nuestra economía se mueve a través del Océano Pacífico, si hablamos de Bolivia. Y que se tardaba 3 a 23 días hasta llegar ¿dónde? Al lago Titicaca, uno de los más altos, y luego 2 días nada más descender por acá, por el valle del Choquiapo, que se llama la ciudad de La Paz, para ingresar a los Yungas. Y ahí por eso los famosos caminos del Inca, los caminos prehispánicos, que aún están en pie y pueden ser visitados todo el tiempo.
En un caso es costa, altiplano o sierra, como se llama, y finalmente valles y selva. Esto es lo que circulaba y que, en definitiva, hoy sigue pasando bajo otras características, pero a nosotros nos interesa identificar qué es, cuál es la vocación, cuál es la potencialidad de cada lugar para dinamizar la economía en función de lo que es el modelo económico. Y vamos a hablar de eso, a partir de ello, de complementariedad entre estos pisos ecológicos. El control vertical de pisos ecológicos, colegas, permite no solo producir de acuerdo a la diversidad geográfica, es decir, el granero de Bolivia que sigue siendo Cochabamba, ah, la, el sustento manufacturero de la producción boliviana Santa Cruz, el de servicios La Paz y todo el occidente. Y el principal productor o los principales productores de los recursos naturales que hoy nos dan de comer, todo el Chaco boliviano, incluido Chuquisaca, Tarija y parte de Santa Cruz, por ejemplo, o la alta montaña para la producción de minerales. Me dejo entender. En cada región hay estas vocaciones y potencialidades, pero la complementariedad a través de la teoría del control máximo vertical de pisos ecológicos en el mundo andino nos permite articular todo aquello y hacer que ese engranaje que dice el modelo económico funcione. Y a eso le aplicamos las diversas formas de hacer economía: privada, pública, cooperativa, comunitaria, público-privada, etc. Entonces, permite no solo producir de acuerdo a la diversidad geográfica y climática de la cordillera de los Andes, también es intercambiar los productos entre cada región a manera de complementariedad, como decía el profesor Musa, entre la costa, los valles, Puna, Yungas y Amazonía. Y de forma gráfica les he preparado esto. La costa produce peces. ¿Cómo llegan acá? A través de empresas, a través de emprendimientos, ¿sí? Nos van a venir a vender, pero no se vende así por así. Los mariscos, etcétera, ¿no? Y bueno, los que estamos cerca del lago tenemos una gran diversidad de peces, sobre todo La Paz es una región muy rica en pescado, porque no solamente viene de la costa, la explotamos del lago Titicaca y viene de tierras bajas, los peces de río. Paz se come mucho pescado, por ejemplo, y de diversidad, sobre todo los mariscos, que ahora son muy accesibles y muy baratos. Pero por el otro lado, aquí arriba, ¿qué más tenemos? Lo que no hay en la costa. Y ahí lo he puesto muy tradicional. Voy a ponerlo más, pero quiero que se entienda. Papas, maíz, choclo, charque, carne, es decir, ¿qué más? El mote de habas, de arvejas. Lo que en la costa no hay. La gráfica es muy tradicional, por así decir. Pero lo que quiero es que se entienda gráficamente cómo esto finalmente va a ser complementario. Seguimos. Pero por el otro lado, ¿qué tenemos? Coca, y esto sigue moviendo economía, que a pesar de, no sé si se va al narcotráfico, no sé si es para el consumo, ese no es el debate, pero que sigue moviendo economía, tanto en el trópico de Cochabamba como acá en los yungas de La Paz. Los conflictos, ustedes verán, no son gratuitos. Si un producto no genera excedente, entonces no tiene sentido producirlo. Y si genera excedente, por supuesto que va a haber conflicto por control. Cítricos, fruta y sobre todo acá, ¿no? Miel. Y entre otras cosas, como dijo el profesor Musa, pasa eso, de ida y vuelta. Yo bajo a la costa con mis productos de la puna para recibir esto que no produzco y viceversa. Y hago lo mismo por el mismo ciclo. Directo, no llevo mi chuñito, mis papitas a la costa, pero puedo llevar mis cítricos por pescar y así viceversa. Y así, es una especie de, no espiral,
sino de ida y vuelta. Me pongo a pensar en la gráfica de reciclaje que hoy conocemos, ¿ve? Más o menos las tres series que trato de ser separando, que en definitiva es eso, complementariedad productiva. Ahora, colegas, hagamos la transpolación. Toda esta lógica de las características de las vocaciones y potencialidades productivas que hemos visto la anterior semana, llevadas a la práctica en el sentido en que dinamiza una forma de producir, de potencializar, de llevar, de maximizar o de llevar a la enésima potencia, si vale el término, por matematizar un poco el discurso, las palabras, lo que yo produzco para tener otras cosas. No importa, acá estamos hablando, estamos tratando de graficar de la forma más sencilla posible algo que lo podemos entender, lo podemos ya comprender a través de todo lo que ya hemos avanzado. ¿Sí? Estoy en el Valle Alto de Cochabamba o en el Valle Alto o en los valles interandinos de Oruro, de Potosí, de La Paz, finalmente de Chuquisaca, donde produzco maíz, lo voy a vender, voy a potenciar eso, me voy a convertir en especialista de eso, para que luego eso me permita adquirir productos que no hay en mi región. ¿Cómo son? Aquí podríamos haber puesto otras cosas, ¿no? Arroz, fideo, enlatados, embutidos, de otro lugar donde sí los hace como Santa Cruz. Y no porque no lo hagan en La Paz o no lo hagan en Oruro, sino es un ejemplo. Pero lo que sí no produzco o no voy a conseguir en el Alto de La Paz, en la ciudad del Alto de La Paz, por ejemplo, son cítricos, que no los produzco, porque geográfica, climática y naturalmente no los hay. Pero ¿por qué entonces hay ferias de frutas en Oruro, en Potosí? Porque así funciona esta dinámica. Y no solamente funciona aquí, funciona en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, bajo otras características, bajo otras condiciones, sí. Traspolamos entonces, ¿no? La vocación productiva de tierras bajas o intervalles como es la uva, que no la voy a producir en La Paz, no la voy a producir no produzco en Oruro, no produzco en Potosí, pero llega a mi mesa, la compro, la consumo. Y si utilizamos, no, si ponemos en práctica el principio de los pueblos andinos de potencializar esa actividad económica, ¿para qué? Para desarrollar el lugar. Eso es lo más importante de esto. El profesor Musa decía, necesariamente tenía que haber algún mecanismo, estoy parafraseándolo, mecanismo para sustentar la vida de millones de personas aquí arriba, para sustentar la vida de otras millones de personas allá abajo. Y uno de los elementos o de las aplicaciones tecnológicas de la época, dice que era la combinación de producción. O sea, yo como, bueno, ahí en términos más sociológicos, yo como Aymara produzco aquí chuño papa, pero también tengo mis tierras para producir maíz y también tengo mis tierras para producir frutas. En términos económicos, Bolivia tiene su población que produce chuño, papa, maíz, habas, carne de llama, y tiene su población que produce cítricos, coca, y también tiene su población que se dedica a la comercialización, explotación de frutos de mar o frutos de río. Y a partir de esas vocaciones es que se va a potencializar el lugar. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en los productores de quinoa de hace unos años, en los productores de leche del altiplano boliviano, para fortalecer la industria de la leche PIL y de delicia en este lado, o de la leche PIL en Cochabamba, porque son los que
Me pongo a pensar en los productores del Valle Alto de Cochabamba o en los productores de los valles interandinos de La Paz, productores de papa. Y la pregunta viene recurrente y seguramente están también en sus cabezas. ¿Por qué tenemos que traer papa del Perú? Seguramente porque sigue funcionando esta norma. Entonces, el control vertical de piso ecológico, volviendo, queridos colegas, es combinar la producción, las potencialidades y vocaciones productivas de diferentes regiones de nuestro país. Y en términos más sencillos, ahora los vamos a ver acá, los pisos ecológicos en Bolivia. Reflejan su diversidad geográfica y climática, lo que ya el profesor ha descrito, lo que ya existía hace más de 500 años, miles de años. Sigue funcionando y sigue siendo vigente, colegas, porque refleja la diversidad geográfica y climática de nuestro país. Tenemos altiplano, tenemos valles, tenemos Amazonía y tenemos, aunque no queramos reconocerlo, tenemos costa. No como país soberano, pero tenemos costa. El norte, y las y los que conocen el norte de Chile, Iquique, Arica sobre todo, vive de la economía boliviana, porque esos dos puertos se mueven con la economía boliviana. Mi pésima, chiquitita, pequeña, pero vive de eso. Si esos dos puertos se cerraran, esas dos poblaciones morirían. Porque por ahí llegan nuestros principales productos manufacturados que no producimos. Y por ahí se van nuestros principales productos. Y esa economía vive de la coca, vive de los cítricos que llega de los yungas, aunque no crean ustedes. Vive de la soya que llega del norte o desde el oriente. Las grandes embarcaciones que llegan a esos dos puertos no llegan a recoger productos chilenos, porque para eso está el puerto de Valparaíso, hacia el sur. Recoge la poca producción chilena y la mayoritaria producción boliviana. Entonces, cuando hablamos de la carrera de comercio internacional, ya sea en el bachillerato técnico humanístico o a nivel técnico superior o finalmente a nivel de licenciatura, es necesariamente en referencia a estos. Estos pisos se distribuyen en función de factores como altitud y la topografía en Bolivia. Y yo he puesto un grafiquito que me he copiado del internet, que es bien didáctico, ¿ya? No sé quién lo ha hecho, pues no le he puesto el pie de página, pero sí se puede en internet. ¿Vale? Así es nuestro país, en gráfica y asumiendo lo que el profesor Murra dice, que todos los Andes, desde el Ecuador hasta el sur o el norte argentino y norte chileno funciona. Aunque ya no hay muchos glaciares, pero todavía tenemos nevados. Lo que se produce a más de 4.000 metros, a más de 3.000 metros, sobre los 2.000 metros, sobre los 1.000 metros y sobre el nivel del mar. Pero en Bolivia, como no tenemos mar, son las tierras bajas. Acá están las vocaciones, las potencialidades productivas, mapeadas, si vale el término, que es lo que exige el módulo. Pero yo lo he tratado de hacer de otra forma. En la bibliografía han debido ver estas dos compendios. Un compendio, en realidad, que es el del Ministerio de Desarrollo Productivo de hace unos años atrás, que no hay otro actual, que es un trabajo más técnico de cómo mapear. Yo lo que he hecho y para que podamos entender es simplemente esto. Así es nuestro país, esas son nuestras potencialidades, esas son nuestras vocaciones. Y como ya conocemos el enfoque pedagógico, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar actividades educativas en función de potenciar, maximizar esas vocaciones en cada uno de los lugares en los que estamos. ¿Para qué? Para que sean complementarias y articuladas a la economía nacional. ¿Qué es eso? El modelo económico. Entonces no está del todo sacado de los pelos todo lo que hemos venido hablando las últimas semanas y en todo este diplomado. Tiene su relación. ¿Ya? Los pisos ecológicos en Bolivia tienen estas características.
Primero, piso térmico de la nieve. En las cumbres más altas, este piso ecológico está cubierto de nieve permanente. Las condiciones extremas limitan la vida vegetal y animal, característico de la cordillera occidental y oriental, ¿verdad? Pero, ¿de qué contribuye este piso térmico? Colegas, ¿alguien está con su micrófono abierto, porfa? ¿Sí, sí? En hacer el control del microclima, por ejemplo, que aprovechamos. Y otro elemento, muchos y muchas regiones del país, sobre todo acá arriba, vivimos de la nieve, que aún hay, porque esa es nuestra principal fuente de agua dulce, que gracias al calentamiento global está acabando y estamos ya en conflictos aquí también en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto sobre todo, pero no tanto hacia los yungas, que es otro tema, ¿no? Las nieves siguen bajando ahí, siguen nevando y se van por ese lado y los yungas es riquísima, riquísima en agua. Aquí hay sequía y a 2 horas de acá, de donde estoy, exactamente donde estoy dando la clase, el agua está bajando por chorros de toda la montaña, ¿no? Las y los que conocen los yungas saben a lo que me estoy refiriendo. Y es exactamente de 2 horas de acá, y eso, hora y media, por la carretera que está ahí. Entonces tiene un factor de vocación y potencialidad, las cumbres. Y los que viven en más arriba todavía saben a lo que me refiero. El piso térmico de la Puna, o altiplano, característico de las áreas de gran altitud en los Andes, presenta temperaturas frías y una vegetación adaptada a las condiciones de altitud extrema. Por lo general, se encuentran los principales yacimientos de minerales, de donde se saca el estaño, de donde se saca el zinc, de donde se saca la plata, de donde son de estas regiones y de estos lugares. Estamos mapeando ahora, no estamos haciendo lo técnico que casi no les estoy mostrando un mapa, ni les estoy mostrando los factores técnicos, metodológicos para hacer el mapeo de las vocaciones y potencialidades productivas por región. Lo estamos haciendo mucho más sencillo, más fácil. Bolivia o esta parte del continente, de la Via Yala, lo que ustedes quieran llamarle, vivió en los últimos siglos de este piso ecológico, los yacimientos de mineral, y donde también se encuentra hoy en día litio, ¿o no, colegas? Pero estos yacimientos de minerales, esa gente que ha vivido, ¿no? Estos yacimientos de alta montaña que ha hecho que Potosí sea la segunda ciudad más grande del planeta hace 300 años atrás, no solamente vive porque ahí esto, o existen estos recursos naturales como una de las características que habíamos visto la anterior semana, no porque tuvo que necesariamente intercambiar la producción con otros sectores. El piso térmico frío se encuentra en altitudes más elevadas de los Andes como el altiplano. Es todo el altiplano, lago Titicaca, incluso la ciudad de La Paz y el Alto, la ciudad de Oruro, la ciudad de Potosí y otras más. Las temperaturas son más bajas y la agricultura se adapta a producción de clima frío como papas y cereales, principalmente entre otros. Lo que no produce, digamos, el trópico, ¿no? Imagínense sembrar papas al borde del Amazonas, aunque las técnicas hoy posibilitan aquello, pero sería como una vocación introducida, que no está mal, pero no es histórica, haciendo referencia a la clase anterior. Térmico templado, que son los valles. ¿Se dan cuenta? En la caracterización y en el mapeo de los pisos ecológicos en Bolivia hay más de una, porque la mayor cantidad de la población hasta hace unos 30 años vivía acá. Por eso es importante. Lo templado, los valles. Moderadas es propicio para la agricultura. ¿No ve? Tradicionalmente el maíz, los cítricos, la miel se produce acá. Y finalmente el tema cálido, que es el mayor, es el más extenso en nuestro territorio.
son las zonas húmedas donde se puede producir mejor algunos productos y que en este momento son los que mayor productividad tienen y son los que mayor desarrollo generan en todo sentido al resto del país. Esos son los pisos ecológicos en Bolivia. ¿Ya? Y eso es, en definitiva, queridos colegas, el mapeo de las vocaciones y las potencialidades. Ahora, como los contenidos nos exigen entender o comprender un mapeo, todo esto que está en gráfico, que les muestro de forma gráfica, de forma didáctica, tiene que ver, o los estados en realidad, y el Estado Plurinacional de Bolivia lo ha hecho, a través de una herramienta. El mapeo de vocaciones y potencialidades significa eso, una herramienta que es para identificar o que sirve para identificar las fortalezas, las debilidades de las vocaciones y de las potencialidades productivas existentes en una región, en este caso en un municipio. Ese es el mapeo que existe en Bolivia. Ya el documento que les he compartido. Lo compartí para referencia porque es un tema técnico, no tiene conceptos, sino cómo se debe realizar. Ya, ténganlo presente, va a servir en algún momento en sus vidas y sobre todo para hacer sus planes y proyectos educativos para el siguiente año. Entonces es la identificación de fortalezas y debilidades de los municipios en términos de producción y comercio, que no es otra cosa que las vocaciones y las potencialidades. Ahora, este mapa para todos los estados, pero en Bolivia es una fuente valiosa para entender las capacidades productivas por región. Es decir, qué es lo que produce La Paz, qué es lo que produce los diferentes municipios de La Paz, qué es lo que produce los diferentes municipios de Santa Cruz, los diferentes municipios de Potosí, etcétera. Este mapeo, colegas, vamos a ver la gráfica, ¿sí? Tiene 3 pasos. El primero es la identificación, es decir, qué es lo que produce. Luego, cómo se articulan a los procesos productivos. Es decir, yo en mi municipio, en mi provincia o en mi cantón, como en muchos casos en el altiplano, voy a poner un ejemplo de ese tipo, somos productores de leche. ¿Está bien? Hasta ahí, esa es la vocación y esa es la potencialidad. Y ya está identificada. Pero ¿cómo esa producción lo vuelvo productiva? Es decir, ¿cómo lo articulo a a otro emprendimiento o a otra actividad? Esa es la palabra, a otra actividad. Ahí lo dejamos de lado un poco el profesor Murray y me pongo a pensar en la industrialización de la leche. Ah, ya. Aquí estos son los productores de leche y a través de MAPA y de EVA, que es la empresa que ahora produce nos vende esta leche, ¿no es cierto? ¿Cómo los capto para que me provean de este producto que yo necesito para desarrollar la industria de la leche? ¿Y pero para qué necesito desarrollar la industria de la leche? Para que las y los niños tengan desayuno escolar, por ejemplo. Para que en lugar de que esa leche se eche a perder en el campo o en las comunidades, sirva para que todos la tomen, pero además para que yo la pueda vender como ya me satisface mis necesidades básicas. Ahí recordamos a Carlos Marx, venderla a otro municipio, venderla a la ciudad del Alto, venderla a la ciudad de La Paz. A eso se refiere con el encadenamiento productivo. Y eso nos va a llevar a un tercer paso, a una información productiva urbano-rural. ¿Qué hay en la ciudad? ¿Qué hay en las provincias o en los municipios rurales? ¿Cómo están encadenados? ¿Cómo están, mejor dicho, articulados? Y eso se llama productividad estratégica. Se me fue ahorita una idea, me voy a acordar para poder asentar mejor. El mapeo de las vocaciones y potencialidades productivas. Ah, ya sé lo que te quiero decir. O sea, articularlo
a lo que nosotros como educadores hacemos. Pero no somos una isla, no estamos aislados, porque todos los días vivimos, contemplamos y somos parte de este proceso. Si bien es cierto que lo que estoy en este momento exponiendo es un tema completamente técnico, es también un tema completamente práctico. En una comunidad, en un municipio, las ferias dominicales, por ejemplo, ¿para qué sirven, colegas? Y con toda seguridad ustedes me van a responder, y muchas respuestas, para la exposición de los productos del lugar y, a paso, y su comercialización. Entonces, todos los días, la población, los actores, hacen esta tarea, no técnica, sino real, práctica, fáctica. Esos productores de leche, esos productores de quinoa, esos productores de cerámica, son los actores. Son los actores que definen, si, a partir de ciertas características, a un sector. El sector de productores, vamos a ponerle, ¿no es cierto? La Asociación de Productores de Leche del Valle Alto de Cochabamba, la Asociación de Productores de Cítricos o la Asociación de Interculturales Productores, así es como se llama ahora, de frutas y hortalizas de Río Abajo, de Alto Beni, del Trópico de Cochabamba, la Asociación de Productores de la Hoja de Coca de, ¿cómo se dice? De las 7 federaciones, creo, sí, por poner un nombre, sí, o de ADEP Coca, de los Yungas. Ahí están, esos son los actores que que son reflejo de las actividades en tanto y cuanto significan vocaciones y potencialidades productivas. Esos son los sectores, porque los actores son los individuos, las individualidades, los negocios pequeños, los emprendimientos. Los sectores, la Asociación de Productores de Oleaginosas del Oriente de Santa Cruz, la Cámara de Comercio del Oriente, la CAINCO, así se llama, la Cámara de Productores de Quinoa, porque ya había una cámara hasta hace unos años, ¿sí? De lo pequeñito a lo grande. Y con esos actores, el Estado interviene. Con esos actores se relacionan. Y esos actores productivos no son otra cosa que aquellas comunidades, volvemos al principio, que han logrado potencializar las vocaciones productivas de la región. Y la pregunta viene ahora. ¿De qué forma esto contribuye o hace a la educación? Entonces, tenemos esto. El mapeo de vocaciones y potencialidades productivas permite determinar y establecer qué tipo de acciones se deben realizar por los distintos actores, principalmente, en este caso, no solamente las asociaciones, sino también los estatales, como el municipio, la gobernación, el gobierno central, para articularlos al mercado regional, local o, finalmente, para el desarrollo nacional o integral del lugar. Es decir, este finalmente es el mapeo que hemos visto hace rato, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que se utiliza mucho en educación y ustedes lo deben tener en sus cuadernos pedagógicos, etcétera. Yo lo he recuperado de ahí, ¿ya? Por ejemplo, los Yungas de La Paz son 10 municipios. Sus principales vocaciones y potencialidades en rubro son la producción del cacao, del café y la apicultura.
Eso es lo más importante de este municipio. Vayámonos por Oruro o el altiplano norte de La Paz. En Oruro. No, no, Oruro no está ahí, perdón. En Colchacá, San Cristóbal, caméridos, quinoa, leche, papa, metalmecánica, confección textil. En Riberalta, la castaña, la producción agroforestal. En el trópico de Cochabamba, banano, palmito, piña. En el Chaco, maíz, apicultura, agricultura y también ganadería. Por ejemplo, en Potosí, en Betanzos, es un lugar que me encanta, no sé si hay alguien de ahí, pero me encanta ese lugar. Es un valle interandino, en pleno Potosí. Hortalizas, durazno, manzana, apicultura, como en Torotoro, ¿no? Que dicen que es de Cochabamba, pero está justo en este lugar, sí, por aquí pues está. Es un lugar increíblemente turístico y además con alta productividad. Los Intis, los valles de Tarija, etcétera. Este es un ejemplo de cómo se mapea las vocaciones y potencialidades productivas. Entonces, volvemos un poco. ¿Qué es comunidad? ¿Qué es producción? ¿Qué es trabajo productivo? ¿Qué es comunidad productiva? Y lo productivo tiene que ver con sus características que son vocaciones y potencialidades. Y todo ese conjunto de cosas determina el desarrollo local o regional cuando se las utiliza de forma exponencial para generar excedente y al mismo tiempo generar condiciones de vida de las y los habitantes de cada una de esas regiones. Eso significa mapeo. Entonces, cuando hablamos de definición e identificación de sectores estratégicos para la matriz productiva, vamos a desarrollar un poquito eso. ¿Sí? Es decir, en Bolivia, ¿cuál es la matriz productiva? Básicamente están articulados por estos elementos. La más grande, la de hidrocarburos. Ahora los evaporíticos junto con la minería. Pero casi en el mismo nivel se encuentran todas estas otras actividades que juntas hacen igual de productivo a nuestro país, pero fundamentalmente en este momento esta es la matriz productiva. Pero la matriz productiva, ¿a qué más se refiere? ¿A qué es lo que más nos da de comer o qué más excedente da? Entonces, por ahora sigue siendo la explotación de recursos naturales como materia prima. El proceso de industrialización de esto es largo, penoso y hasta a veces demagógico, pero es posible hacerlo. El Estado a su modo lo está haciendo. Otros sectores lo han hecho. Acá está principalmente la, la empresa privada, fundamentalmente. La matriz productiva del país viene de ese mapeo, y ese mapeo viene de la identificación de las regiones productoras. Y la identificación de las regiones productoras viene a partir de sus vocaciones y potencialidades. Esas potencialidades en función de comprender a la comunidad productiva, cómo ésta se relaciona y articula con todo esto. Y volvemos nuevamente, si hablamos de hidrocarburos, ¿dónde están los hidrocarburos, colegas? Están en el sur del país, principalmente. Esa región en los últimos 30 años se ha especializado como cultura económica en hidrocarburos. Por consiguiente, por ejemplo, las universidades del lugar forman, no solamente del lugar, sino también de todo el país, por ejemplo, ingenieros petroleros, ¿ya? Técnicos superiores en en la soldadura, mejor dicho, de ductos de gas.
La economía se mueve en función de esta vocación, ¿sí? De esta vocación. Y el país se mueve en función de esta vocación, al igual que de esta otra. La diversificación, como habíamos visto la anterior semana, de un recurso también se mueve en función de esta vocación productiva. Santa Cruz, su principal vocación era la agroindustria, pero hoy es la manufactura principalmente, no la única. No la única, pero tiene la capacidad de haber desarrollado eso. Todo lo que estamos hablando no es otra cosa que educación productiva, porque estamos entendiendo, comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Lo que finalmente nos va a llevar a desarrollo. Ahora, acá vamos a introducir un poco, nos vamos a detener un par de minutos más, ¿ya? Voy a tratar de acabar más antes, porque quiero hacer algunas reflexiones más antes de irnos. Tenemos ya en cuenta lo que son los actores y los sectores productivos. Los sectores productivos son el conjunto de estos actores, ¿sí? En cualquiera de sus casos. En este caso solamente es el estatal. Acá están todos. Hay cooperativas, hay empresa privada, empresa estatal, hay medianos, pequeños, grandes. Acá principalmente estatal. Pero acá es donde estamos la mayoría, ¿no? Privados, pequeñas, medianas, microempresas, en cualquiera de estos rubros. En el caso rural, la industria agropecuaria o simplemente la actividad agrícola. Cuando hablamos de definición, entonces, estamos refiriéndonos a los grupos de personas o las corporaciones o asociaciones que se dedican a desarrollar un rubro de acuerdo a la vocación y potencialidad. ¿Ya, colegas? En cualquiera de los... Y todo ese conjunto hace la forma en cómo desarrolla el país, económicamente hablando, a partir de la explotación, desarrollo productivo de estos elementos, lo cual hace la principal actividad. Y si lo traspolamos y lo llevamos a la décima potencia, diríamos que la vocación y potencialidad productiva ya no del municipio, sino del estado, del país Bolivia, a través del Estado plurinacional, de la forma en cómo está organizada en este momento. ¿Cuál es? Entonces, hidrocarburos, minería y dicho de otro modo que ustedes ya saben. ¿Ya? La explotación y comercialización de materias primas. Todo el tiempo, y veámoslo en la historia. Minerales, madera, goma, esperemos que ahora no litio. Y de ellos vienen otros subproductos o vienen otros subelementos productivos, si vale el término, de menor importancia, de menor realce, pero no de poca importancia. La manufactura, el turismo, la agropecuaria. Ahora, esto es Bolivia, este es el país, pero vuelvo a mi municipio. De pronto la manufactura es más grande que el hidrocarburo, porque no produzco, más bien lo trae mi cisternita a mi estación de servicio, a mi gasolinera, en otras palabras, a mi surtidor, como decimos en otros contextos. Y la manufactura, o es el turismo. Aquí lo principal que se mueve es turismo, como en Torotoro, como en la ciudad de Potosí, como en Uyuni. La principal actividad económica es el turismo. La industria agropecuaria, todo Santa Cruz, La Paz, el Alto, el comercio y los servicios. Pues no producimos nada. Los paseos no producimos nada, bueno, excepto los yungas.
tenemos algo de coca y sí, aquí en La Paz no tenemos industria, está muy muerta. El turismo no es, si bien es es una actividad muy importante, no lo es, pero vivimos del comercio y los servicios. Estoy completamente seguro que conocen la feria de la 16 de julio, la feria más grande del continente, la que dice que mueven hasta 200 millones de dólares por cada día que existe. Ah, no, te quedan 2.000 millones de dólares. Esa es nuestra primera, principal vocación de los paseños seguramente. ¿Sí? Las exportaciones, las importaciones, ¿no? Podríamos decir que somos líderes en la importación de productos manufacturados, por no decir otro término que ya se está mencionando. Ya. Importadores por vías lícitas e ilícitas. Ya les he dicho con eso todo. ¿Ve? Que abastece a todo el país, ¿no? No puedes pensar un refrigerador o un producto de línea blanca en Santa Cruz si es que no ha venido por este lado del país, porque muy poco entra por el Brasil y es mucho más caro, en cambio aquí es baratísimo. Entonces, alguna vez alguien me dijo, en Santa Cruz los refrigeradores son más baratos, porque harto se consume. Y bueno, uno cree y uno va y dice, no, en La Paz es más barato, por supuesto, porque aquí es donde no se produce, pero sí se comercializa. Lo propio, no puedes pensar en el último Mercedes-Benz que tienen los agroindustriales o los potentados, queridos compañeros, hermanos, cambitas de Santa Cruz, si es que no ha pasado por Iquique o por Arica, luego Patacamaya, la aduana del Alto y se ha ido a Santa Cruz. Porque ese vehículo no ha llegado vía avión o apareció ahí en Santa Cruz. Llegó por ahí. Se encuentran nuevamente otra vez el control máximo de los pisos ecológicos, pero esta vez a otro nivel. Lo propio en Potosí, lo mismo en Oruro. Entonces, colegas, creo que queda muy clarito, por demás clarito, creo yo, este tema de las vocaciones y potencialidades productivas a nivel macro. Y que en ese sentido, el tema de lo educativo, ahí estamos dando ya el enfoque, tiene que estar articulado. Por eso le he puesto un engranaje separado con una flechita. Porque en realidad esto debería estar acá, cerca, y ser lo más grande, como es en otros países, como es en Alemania, perdón, en Alemania, con el modelo de educación técnica dual, como es en Colombia, Brasil, Chile. Porque estos señores que explotan o que se dedican a esta actividad, ya sea estatal, privada, comunitaria, cooperativa, como ya hemos visto, necesitan, requieren de habilidades y capacidades para la producción de esto. ¿De quién? Del sistema educativo. Estos señores que son ingenieros industriales, estos señores que son uh, licenciados en turismo, que son técnicos en agropecuaria o ingenieros agrónomos, que son abogados, que son médicos, ¿requieren de qué? Del sistema educativo. El médico no es médico por sí solo. A veces vemos tan desconectado eso. ¿Sí? Los especialistas, por ejemplo, de tierras bajas, ¿en qué están especializados? En enfermedades de tierras bajas. Su formación y su especialización está en función de las características productivas también del lugar. Y a veces las desconectamos y a veces pensamos que no es así. A ver, un ingeniero civil. Yo tengo familiares muy cercanos que son ingenieros civiles. Su formación y su especialización productiva está en función de, por ejemplo, la resistencia de puentes no es lo mismo a 3.600 metros sobre el nivel del mar con una presión atmosférica diferente a la que es a 200 o 300 metros sobre el nivel del mar, como es en Yacuiba,
como es en Puerto Suárez o como es en la misma Santa Cruz. Entonces, la educación productiva responde a esto, pero está desarticulada, se desarticula por lo general. Desde lo que hacemos en el bachillerato técnico humanístico, que parece tan autóctono, tan folclórico, y no sé por qué ahora lo quieren reformular, no sé, tantas cosas, siempre va a responder a él. Unas veces de forma visible y otras de forma invisible. ¿Dónde están los ingenieros mineros? En las universidades de la UTO. Mejor dicho, en la UTO. Ahí se formó. Entonces, para irse dando, el mapeo de vocaciones y potenciales como insumo para la educación productiva tiene que ver con esto. Primero, la recopilación de información, colegas. El análisis de las vocaciones y potencialidades para su articulación con los planes y programas curriculares por medio de adecuaciones y actualizaciones permanentes con base al diseño curricular. Base, valga la reiteración, pero es así como se tiene que plantear. Entonces, Agustín, todo lo que nos has dicho en estas últimas 3 clases, ¿para qué sirve? Para que nosotros, los educadores, ya principalmente a través del Ministerio de Educación, las direcciones departamentales de educación, las direcciones distritales, las direcciones de unidad educativa o los rectorados de los institutos técnicos tecnológicos realicen esto. Solo así tiene sentido la educación técnica tecnológica productiva. El diseño curricular base para todos los subsistemas está dado porque es general y así lo manda la ley, pero sus adecuaciones, como también manda la ley, son de esta forma. Entonces, vuelvo a reiterarles, no puedo enseñarles, no podemos impartir conocimientos de desarrollar procesos formativos sobre corte y confección cuando la región produce hortalizas, porque estoy desequilibrando el control máximo vertical de los pisos ecológicos. Por ejemplo, estoy matando la vocación productiva del lugar. Pero, Agustín, los jóvenes hoy en día quieren eso, quieren informática. Todos queremos informática, pero ¿eso contribuye a la productividad del lugar? No, porque esos jóvenes se van a ir a la ciudad y vamos a volver a matar. Claro que hay que dar informática, pero tiene que estar adecuada a la vocación y potencialidad. Eso no está escrito, por si acaso, ni en la ley, ni en el currículo base. Lo está diciendo Agustín Tarifa por la experiencia y los años, y ojalá lo podamos sistematizar hasta fin de año en un libro. Terminemos en realidad de sistematizar con toda esta información. Entonces, los llamados a adecuar los programas curriculares somos nosotros, los educadores, los que estamos abajo. Si hablamos en términos militares, somos los que estamos en la primera línea de combate. Pero a veces nuestras balas van dirigidas al otro lado y terminamos haciendo que el enemigo, que en este caso es la economía y el mercado, nos mate. Segundo paso, adecuación curricular. El proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando teoría y práctica debe ser reflejo de las vocaciones y potencialidades productivas que permita desarrollar capacidades y habilidades prácticas, así como conocimientos específicos relevantes para todo ese articulado o engranaje que hemos visto. Entonces, el bachillerato técnico humanístico, el BTH que voy a impartir, mecánica automotriz cuando hay 4 autos en mi comunidad. Y para que esos estudiantes, bachilleres, terminen de formarse, tendrán que salir a ciudades intermedias o finalmente a las ciudades capitales, porque si no los he matado en sus expectativas. Y finalmente mi laboratorio o mi taller ni siquiera tiene herramientas. De pronto sí encontramos en otros sectores donde el Estado ha contribuido muchísimo a formar las unidades educativas productivas, donde son sus laboratorios, sus talleres adecuados para la enseñanza técnica, tecnológica, humanística, pero también como parte de las condiciones de vocaciones y potencialidades del lugar. Casos muy emblemáticos como, por ejemplo, industria de alimentos. Pero no solamente se hace repostería, sino se genera condiciones educativas para la industrialización de la producción que tenemos en el lugar. Paso 3.
Como tengo la información, he adecuado mis planes, mis planes educativos y curriculares. La tercera opción, que no se la hace, o si se la hace es muy poca, debería ser entonces la investigación e innovación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo más puedo contribuir desde la educación para mejorar los procesos productivos del lugar? Así de sencillo. Entonces ahí están los institutos, las universidades y, ¿por qué no también las unidades educativas? Que en lugar de solamente hacer huertos escolares, sirvan esos para mejorar la semilla, por ejemplo. Mejorar la forma de riego. Sí, la hacen por goteos, hay técnicas, pero luego vamos a la comunidad y no se aplica. Es todavía una tarea muy grande, pero el modelo está diseñado para eso. Entonces creo yo que los actores somos los que todavía no estamos bien metidos en el modelo, y además, por otro lado, también el Estado no nos está dando condiciones. Parte de la identificación de los actores no solamente son los productores y las asociaciones, también es el Estado. Y en el caso educativo, es el Ministerio de Educación y todas las instancias que, como ente rector, se articulará, así como los otros productores, como el encadenamiento que hemos hablado, a otro sector, como el Ministerio de Economía y Finanzas, como el Ministerio Productivo, y decir, es una vieja idea que la sigo circulando en mi cabeza. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿qué proyectos tiene de productividad? Ah, no, necesitamos producir esto para evitar el contrabando de papa o que la papa llegue de otros lugares. Pero eso tiene que ver con factores climáticos, porque en estas regiones donde producíamos antes hay sequías, porque los ojos de agua se han secado, porque las cumbres o los nevados ya no nos están nutriendo problema. ¿Y qué está haciendo al respecto usted sobre eso? Hemos contratado 2 expertos o una consultora internacional para que nos dé soluciones y podamos mejorar la producción. Bravo, bienísimo. Pero yo soy instituto, yo soy colegio, yo estoy en el lugar, yo conozco cómo es. Y mi mandato constitucional es que lo haga sin pagar un centavo, porque es parte de mi formación. Ah, esa es una forma de articular que no se la hace. Ministerio de Trabajo se articula con él. ¿Y dónde están los otros planes educativos para las capacitaciones o desarrollo de competencias y capacidades en la industria, etcétera? ¿Se dan cuenta? Simplemente esos engranajes que en teoría están ahí, en la realidad parece que no funcionan. La experiencia y los datos acumulados en los últimos tiempos me hacen plantear, y lo comparto así, con lo poquito que son ustedes, a través de este curso. Y ojalá les sirva para más adelante. ¿Sí? Porque todo esto tiene que terminar en esto. Como les digo, me gusta usar las estas. Todo esto termina en esto. Eso es lo educativo. Esta persona que está usando se me fue el nombre de esta herramienta. En fin, no lo hace empíricamente, lo hace con conocimientos. Estas personas que en el Chaco están utilizando estos, en el sur, en Tarija, es una foto que yo le tomé. ¿Sí? Mejoramiento de la yuca, si mal no recuerdo, son pequeños plantines. Este mejoramiento va a servir para producir mejor yuca. Esto para hacer un emprendimiento a través de todos estos elementos, queridos colegas. Y yo con eso termino el día de hoy la tercera parte o la tercera unidad temática de este módulo. Agradecerles muchísimo por el tiempo y haber